Valorar la pertinencia de los productos financieros para las micro y pequeñas empresas. Mi compañero Oscar Manrique y mi persona Víctor Julio. Es la primera etapa. Hasta ahora estamos haciendo la revisión bibliográfica sobre el tema. Realmente ha sido un poco dispendioso porque pertinencia de los productos financieros con las necesidades de financiación, pues es realmente escasa la información que haya al respecto. Así que, Pablo, ya tenemos los siguientes caracterizaciones. Este es un estudio que hizo la ANIT año 2007, no está muy reciente, pero creo que fueron los últimos, en los cuales le dan mucha importancia al capital de trabajo, a la tasa de cambio que la compañera estaba hablando, la falta de demanda, el alto costo de los insumos y la baja rotación de cartera. Estos son los problemas resumidos que la ANIT en su trabajo del año 2007 concluyó. Problemas de las pymes, cartera, insumos, falta de demanda, tasa de cambio, capital de trabajo. Ahora eso, entonces nosotros, tomando cifras de la Cámara de Comercio, encontramos, como todos ustedes lo saben, que en nuestro país lo que impera es la microcrédito. Para el caso de Bucaramanga tenemos el 94% y el 4.5% para las pequeñas empresas. No vamos a los otros dos ítems porque realmente el trabajo se centra en las micro y pequeñas empresas. Quisimos hablar sobre ellas porque es que ahí donde está el gran grueso de la producción de empleo en el país. Y encontramos desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas las siguientes características. Más o menos un promedio entre 2 y 50 empleados, la duración de la misma 16 años, teniendo un rango de más o menos una desviación de 2.5 años, y la edad de las personas que la administran en promedio 47 años. Constituida generalmente por una empresa unipersonal antes y limitada hoy en día, todas estas han transformado, han migrado hacia las SAS. Realmente hoy en día la SAS es la empresa que se está imponiendo desde el punto de vista jurídico a la constitución de generación de empleo. Y desde el punto de vista financiero, encontramos estas observaciones que realmente nos puso a pensar, o nos pusieron a pensar bastante al respecto. Primera, casi ninguna, con contadas excepciones, tiene departamento de contabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Consiguen un señor o una señora contadora con su título profesional que lo que hace es llevar la documentación, los soportes para hacer un estado financiero y los entregan los del 31, desde el mes de enero en el mes de abril, cuando es temprano. Porque hay la costumbre de que se entrega o a 6 meses o al año. Si necesitan financiación, entonces llaman al contador. Señor contador, mándeme con el balance y los estados financieros, que es que necesito presentar neto un crédito, entonces el banco me pide los balances. Si no es por eso, los entregan anualmente. Luego se pierde el objetivo fundamental, que es que los estados financieros nos sirven para tomar las decisiones. Si eso no tenemos, pues no podemos hacer planeación ni a mediano ni a largo plazo. Todo es el día a día. Cuando usted trabaja el día a día, pues realmente no tiene un proyecto futuro, que no lo puede hacer, no tiene herramientas para construirlo. Y después, sí, sacan los costos, pero ese costo para ellos no tiene ninguna injerencia para colocar el precio, porque el precio se coloca en el mercado. Los grandes o otras empresas son las que lideran y colocan los precios, y entonces la pequeña y mediana empresa industria tiene que someterse a ellos sin importarle que su costo sea mayor o menor. Pegado a lo anterior, entonces no podemos hacer análisis financiero, que la compañera sí pudo hacer. Nosotros no se pueden usar los índices de análisis financiero porque no existe un registro contable. Sí que menos el presupuesto. Y ustedes, más que mi persona, saben que hoy en día ninguna empresa puede trabajar si no tiene presupuesto. Y ustedes saben que entre el presupuesto se encuentra el flujo de caja. Luego, estos dos instrumentos, flujo de caja y presupuesto, no se encuentran en la pequeña y microempresa en Bucaramanga, contadas excepciones. Luego, todo el mundo lo que hace es endeudarse a corto plazo. A corto plazo. Luego, si usted se endeuda a corto plazo, simplemente presta para sacar un lote de ello, por decir algo, y para de contar. Es decir, no hay una continuidad ni un programa a largo plazo que le permita a usted como empresa solidificarse financieramente. Estas son unas fuentes de financiamiento que existen en el mundo. Vea usted la gran diferencia.
que se presenta allá en el Reino Unido y en China con respecto a las fuentes de financiamiento. Cuando la empresa se crea, se constituye, en el Reino Unido, voy a nombrar solamente la más importante, la fuente más importante, es un 57% los fondos familiares. Y en China muy similar, pero es el 70%, tiene un peso mayor. Cuando estamos ya en la etapa de empezar a medio consolidarse financieramente la compañía, es decir, de 2 años hasta 5, encontramos que la fuente más importante en el Reino Unido es las instituciones financieras, es decir, el sistema financiero, y en China es el 53%. Y vean lo que sucede de 5 años en adelante. En el Reino Unido, primordial el sistema financiero, mientras que en China sigue siendo muy importante, aunque pierde un poco de peso, los fondos familiares. Pierde, baja, si hablamos de primera vez del 70, baja al 67, poco pero baja, pero ya de 2 a 5 años baja del 60 al 53. En el mundo, ya nos alejamos de China, nos alejamos del Reino Unido. En el mundo encontramos que estas empresas, micro, pequeña, mediana, tienen las siguientes fuentes de financiamiento. Vea usted que en todas en el mundo, prima, no usan financiamiento externo. Es decir, recurren a otras fuentes, ¿sí? Internas, de un familiar, de un amigo, de la novia, del novio, del compañero, con el que esté en el momento, que trata de ayudarle financieramente más. Sin embargo, no buscan el financiamiento externo, que ustedes muy bien lo saben, el éxito financiero de todas las empresas es trabajar con la plata de los demás. Y trabajamos con lo nuestro, pues lógico, si es poquito el capital, el crecimiento va a ser muy lento o quizás es un gran peligro para que la empresa desaparezca. El compañero lo decía, creo que la compañera también. En Colombia el crédito, el sistema financiero está para los grandes. No nos podemos llamar a engaños. Y parece que la legislación está así, para darle a los grandes. Porque cuando usted como micro y pequeña empresa va a solicitar un crédito económico, mire todos los problemas que tenemos. De tienen garantía, no lo tenemos. Historial crediticio, no lo tenemos. Planes de negocios, y trabajamos el día a día, ¿cómo vamos a tener planes de negocios? Pues no lo tenemos. Sí que menos proyecciones financieras de aquí. Todas las debilidades que tienen las empresas se encierran en las restricciones al crédito. Luego, por ende, no van a tener posibilidad de acceder al crédito financiero. Y además las mismas empresas del sistema financiero, para el caso nuestro, logramos entender que los productos que ofrece no están de acuerdo a las necesidades de la pequeña y microempresa. Eso es como si yo tengo calzo 36 y compro zapatos 42. No sirve. Pues lo mismo le pasa, nos ofrecen algo que a la pequeña y mediana empresa no le funciona, porque no es el producto financiero que necesita para ese caso. Todos son iguales. A usted va al banco y usted va a pedir 2 millones, o 3 millones, 4 millones, o 5 millones, a todos le piden lo mismo. Usted puede estar en joyería, usted puede estar en zapatería, usted puede estar en cualquier otra actividad y a todos le piden igual. La informalidad, ya lo decíamos al comienzo, y las tasas de usura. Como el riesgo es mayor que los pequeños y medianos o micros no puedan pagar, pues entonces el sistema financiero cobra una mayor renta, una mayor tasa de interés. Luego, si a usted le sale bien caro, aunado a las palabras del compañero, el costo de capital se aumenta, entonces su margen de contribución tiene que ser mayor. Y si es mayor, pues no lo puede colocar sus productos en el mercado. Entonces, estas son las fuentes tradicionales que existen para que las pequeñas y micros empresas en Santander o en Bucaramanga recurran. Ya todos lo sabemos, pero queríamos enumerarlo. El préstamo, crédito obligatorio, tarjeta de crédito, microcrédito, ya algo un poquitico más moderna, ¿sí? El leasing, el recte, el factor y el confirming. Esto es nuestro medio muy poquito. Esto, yo le aseguro que en 90 no lo hemos podido hablar, puede ser especulación mía. No lo hemos podido medir, puede ser especulación, me atrevo a hablar de esta especulación. De aquí para abajo yo creo que el 99% de los micros no conocen ni siquiera la palabra. Yo creo que no conocen la palabra. Quizás las han escuchado hablar, pero no saben qué significa cada una de ellas. Anticipo de factura, descuentos comerciales, ayuda de inversión, financiación de regulación, aval financiero. Entonces aquí empezamos nosotros a decir, oiga,
Podríamos buscar otras fuentes de financiamiento. Podemos emitir bonos, acciones, inversiones alternativas, entre las cuales encontramos, de acuerdo a la etapa en que se encuentra la empresa, podríamos encontrar diferentes fuentes de financiamiento. Estas son un poco más modernas, que les repito, si las anteriores no las conocíamos, sí que menos conocemos esta. Sociedad de garantía recíproca, capital de riesgo, ángeles inversionistas, incubadores de empresas, capital privado, capital semilla y lending. Esas son unas fuentes ya no tradicionales, más modernas, que el mismo sistema de comunicación, la misma internet, ha permitido, las TIC, ha permitido que esto se desarrolle. En nuestro medio, ustedes saben que tenemos una incubadora, ustedes saben que tenemos ángeles inversionistas que viven allá mismo, donde está el Hotel Bucarica, y capital de riesgo realmente no es muy utilizado en las pequeñas y medianas, me atrevo a decir que no lo usan tampoco, y el capital privado, capital semilla, ya esto puede ser una fuente de financiamiento por parte de las entidades estatales. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Ahora vamos a medir realmente la pertinencia de las fuentes de financiamiento con lo que necesita la micro y pequeña empresa. Y entonces estamos ya tratando de establecer las variables de acuerdo a las necesidades de financiación, productos y capacidad y garantías. A ver, estamos midiendo y vamos a medir por este lado cuál es el conocimiento que tienen los microempresarios con respecto a lo que le ofrece el mercado, cuáles son los productos financieros y cuáles de ellos se acomodan a sus necesidades. Para un ejemplo, pensamos usar estas variables: TP, préstamo, uso, SA asociado, trámite, que significa cada una de ellas y el valor que se le da. Lo mismo, garantías, intereses, caja, trámites, entonces la identificamos y con base en esos valores que se dan. La idea es tabularla después, con base más o menos en este diagrama que presentamos aquí para un ejemplo de un préstamo a 6 meses, de acuerdo al uso y de acuerdo a si tiene trámite, tiene poco trámite, va a tener un valor. Tenemos todavía una duda sobre, como son variables dicotomas, tenemos una pequeña dificultad que no hemos podido determinar cuál vamos a usar realmente para que realmente ese instrumento que estamos utilizar en 192 empresas nos den unos resultados más o menos de acuerdo a la realidad. Tabular los datos, graficarlas, para como último, aquí es comparar. Terminamos comparando las capacidades de las empresas para acceder al crédito y los requisitos que exigen la institución financiera. Es decir, lo que buscamos es saber si hay posibilidades de que los bancos logren elaborar una serie de productos financieros de acuerdo a las necesidades de las micros y pequeñas empresas de Santander. Si nosotros logramos eso, logramos un bien servido porque es lo que buscamos. No tenemos, es decir, hoy estamos así, lo que le dije, por ejemplo, les dije al comienzo, caso 36, compra zapatos 42. La micro necesita 20 millones y el préstamo mínimo es de 100, por decir un ejemplo. La micro necesita 40 millones, pero 40 millones le piden una garantía que valga 1.000 millones. Luego, las micro y pequeñas empresas tienen un problema muy grave de financiación. Por eso es que vemos que la mortandad, de acuerdo a la cifra de la Cámara de Comercio, es impresionante año a año. Nacen 10.000 y se mueren 100.000. Y ahí está el sustento del aparato productivo para generar empleo, porque recuerden que la gran mayoría de microempresas prima la manufactura y no la parte tecnológica. Entonces, ahí es donde se genera el empleo. Muchísimas gracias. Tengo que felicitarlo porque me parece que el proyecto es muy aterrizado con la realidad del empresario. Nosotros vivimos una gran dicotomía y es lo que evidentemente se está observando desde lo teórico, y de cuando lo trasladamos a la realidad pues encontramos realmente brechas bien significativas y que en parte reducen o justifican mucho de los problemas que están viviendo en la cotidianidad microempresaria. Y me adhiero totalmente a su apreciación en cuanto a las fuentes de financiamiento, que muchas veces el microempresario o no las utiliza o se les complica.
pensemos el factoring que sería una operación bastante acogedora, pero vayámonos a una operación en caliente. Indudablemente, cuando yo voy a observar en una operación de factoring, observo también quién es el deudor que está soportando esa factura e indudablemente su tesorería. Y cuando la voy a descontar, ¿qué me puede traer como microempresario? O pensemos en una gran empresa. Pensemos en la gran empresa que trae dos facturas, 80 millones ETB y 20 millones eléctrico. Es una operación viable. Pero cuando me voy al microempresario y le digo, bueno, sus facturas cómo están soportadas, entonces me dicen, no, que panadería esto, que relojería tal, que ya esas facturas no entran a la consideración dentro de la negociación, porque en caliente yo también cuido la tesorería y qué tan sana es la tesorería y qué tanto está soportada la factura. Entonces cuando me voy a operaciones en caliente, definitivamente algunas de las operaciones que hacen los microempresarios con otros microempresarios, incluso a veces del régimen simplificado, no entran a operar allí. Entonces casi que el instrumento no es para ese tipo de empresario. Ahora, veamos nomás las tasas prohibitivas. Nosotros ahí vimos algunas fuentes, pero hay otras más pecaminosas y eso se está observando por lo menos en Bogotá, no sé en este medio, pero en Bogotá estamos observando que muchos microempresarios se están financiando con el gota a gota. El gota a gota supera ostensiblemente el 100% efectivo anual. Eso deja inviable la operación. ¿Por qué? Vuelvo y menciono el tema de rentabilidad, porque el costo de capital se vuelve prohibitivo. Ahora, tiene otra incidencia sobre el flujo de caja, y es que yo no amortizo. En algunos casos, por ejemplo, cuando es, bueno, el gota a gota lo amortizo, pero cuando es el otro, el mercado extranjero no lo amortizo y luego sigue latente mi deuda en el balance. Eso sube ostensiblemente el costo de capital y hace inviable la operación y le resta competitividad y le resta rentabilidad a la operación. Ahora, es tan pecaminoso el tema que algunos cobros se generan en condiciones no normales, por decir algo. Sí. Es decir, que el cobro ya no es por vía legal, sino ilegal, mucho más peligroso para la organización. Pero lamentablemente lo que uno observa cuando está trabajando con microempresarios es que la gran mayoría se están financiando vía condiciones extrabancarias, tasas prohibitivas que suben obviamente el costo de capital y hacen viable financieramente la empresa. Ahora, hay unos sofismas que nosotros tenemos que cuidar mucho desde el punto de vista financiero y eso lo tenemos que dejar en alto relieve, y es que no por utilidades estamos generando rentabilidad. Por eso el tema de rentabilidad, la generación de valor juega un papel determinante, y nosotros como académicos, como empresarios, como profesionales, como gerentes de las diferentes organizaciones tenemos que ser muy cuidadosos en ello, porque es que eso también es proteger las condiciones mismas de crecimiento organizacional. Y no olvidemos que el crecimiento organizacional va muy relacionado con la responsabilidad social de las organizaciones frente a la sociedad en cuanto a genera condiciones de simetría. Algo que nos está matando en el desarrollo es la asimetría. Sí, muchas gracias. Un comentario también, lo que dice el compañero es la desconcentración que tiene el Estado, por eso existen esos elementos del gota a gota. Nosotros pues adelantamos un proyecto de vendedores ambulantes y ellos viven con el gota a gota a diario, lo que también los sumerge un poco más en esa actividad, ¿no? Entonces también darle el valor que tiene el Estado y la misma banca. La banca, lo que compartí esto hace un momento, un poco de los empresarios, ellos nunca van allá, ellos nunca van a los microempresarios a preguntar de qué manera nosotros podemos entrar ahí, podemos hacer un clúster financiero, productivo, comercialización. Ellos no participan en eso, no les interesa. Entonces está pues el Estado, evidentemente, porque permite que ese tipo de cosas pasen. A veces uno va y se queja al banco y le dicen, ¿quiénes los controla ustedes? A su bancaria, ¿qué puedo hacer frente a esto? No, es que ellos son autónomos, pueden tomar las políticas que ellos quieran. Entonces te dicen, llama al defensor del consumidor financiero, tú le envías un correo, hablas con ellos y a la vuelta de la esquina pues te dicen, no, simplemente son las políticas de ellos o eso no aplica para nosotros. El empresario, el pequeño empresario, el que quiera hacer, siempre está con las manos atadas o simplemente no porque el Estado lo permite y porque la banca privada pues tampoco le interesa darle 20 millones a una persona pues que no tiene. Oye, que sería algo curioso que yo no sabía. Imaginen que en Colombia es uno de los pocos países del mundo donde los bancos le cobran a usted interés compuesto. En Europa es interés simple, yo no sabía. De razón que los bancos ganan plata. Billonarios. Millones. Billones. ¿Alguna otra pregunta?
Señores, muchísimas gracias. Gracias.